¿Qué dificultades afrontan las agencias de desarrollo regional en este momento de crisis? Bueno, estamos ante un cambio radicalmente distinto a la experiencia de los últimos ejercicios, no solo en el ámbito de las agencias de desarrollo regional, sino en el ámbito de la administración pública y de la economía privada también, pero especialmente en el ámbito de las agencias de desarrollo regional. Si hasta ahora toda la administración pública utilizaba cantidades ingentes de recursos económicos que permitían incentivar, dirigir políticas y acciones que podían o permitían la penetración en todos los sectores, en todos los ámbitos de las empresas, con diversificación de políticas, en este momento estamos justamente en el escenario contrario. Estamos ante una crisis económica de gran profundidad, una crisis financiera muy importante y una crisis de recursos públicos también de hondo calado. Ante esa nueva circunstancia, pues lo que tenemos que replantearnos cuáles son los servicios que nosotros podemos prestar a nuestros clientes, que son las empresas, que al final son los que crean puestos de trabajo, los que mantienen la actividad, los que generan riqueza, y hay una profunda reflexión desde todas las agencias para detectar cuáles son las necesidades y los servicios que podemos prestar a los destinatarios de los mismos, que son las empresas, tanto las que ya están en funcionamiento y consolidadas como las de nueva constitución, para seguir en las políticas de apoyo activo, quizás con menos recursos, pero con más servicios, para alcanzar el objetivo que nos mueve a todos, que es el mantenimiento de la actividad de puestos de trabajo y generación de nuevas empresas. Promover respuestas a las necesidades empresariales es una de las principales competencias de las agencias. ¿Qué esfuerzos están realizando cuando los recursos son escasos? ¿Qué les ha pedido a sus compañeros del foro? Pues básicamente que compartan entre todos nosotros, sin ningún tipo de reserva, todas las experiencias positivas, negativas, todas las reflexiones que se están haciendo en este momento para intentar, puesto que todos tenemos los mismos desafíos, todos tenemos más o menos las mismas circunstancias y todos estamos partiendo de una situación económica prácticamente similar, pues para compartir esas conclusiones, esas experiencias y llegar a unos puntos de destino en cuanto a las conclusiones que nos permitan activar líneas de apoyo real, efectivo y eficiente a los emprendedores, a las empresas, en definitiva, a lo que las economías de nuestras distintas regiones nos están solicitando. ¿Los instrumentos que están aplicando son extrapolables al resto de las comunidades? Desde luego que son extrapolables no solo al resto de agencias de desarrollo regional, sino incluso a nivel internacional. De hecho, Murcia, por sus políticas de emprendimiento y de incentivación del desarrollo empresarial, de apoyo a las empresas, pues ha merecido el respaldo de la Unión Europea, designando o galardonando a Murcia como región europea emprendedora para este ejercicio 2011. Por tanto, no es que sean extrapolables única y exclusivamente al resto de agencias de desarrollo regional en España, sino también a nivel internacional. Yo creo que del conjunto de buenas prácticas que han merecido este galardón, incluso del aprendizaje, de la puesta en común de las experiencias que estamos teniendo las distintas agencias de desarrollo, con un grado de penetración acercándonos a una comunicación bilateral entre lo que son las agencias y lo que son nuestros clientes, escuchando, acercándonos cada vez más a nuestros clientes, pues yo creo que podemos alcanzar entre todos consensos generales de cuáles son los servicios que nos están prestando y cuáles son las herramientas útiles y prácticas que ante esta nueva realidad nosotros podemos poner en funcionamiento para alcanzar esos logros.